Aquí comienza Seremos Mayores, miradas sobre envejecer. Una iniciativa desarrollada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Sistema de las Naciones Unidas en Chile, Proyecto Nodo, y el SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor. A través de este ciclo de podcast queremos hacer un recorrido por diversos temas relacionados con la vejez. Queremos ampliar la mirada hacia las distintas formas de envejecer y contarles lo que ocurre a lo largo de nuestro extenso y diverso país. Los invitamos a este recorrido, porque todos seremos mayores. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo, un nuevo encuentro de nuestro podcast Seremos Mayores, miradas sobre envejecer. Soy Felipe Martínez Carrasco, me encuentro con la periodista Julia Eugenia Martínez. Julia, hola, ¿qué tal? Muy bien, Felipe. Contenta de entrar en este capítulo que se llama Imagen social de la vejez, algo muy importante que podemos discutir hoy día. Claro, vamos a analizar los estereotipos asociados a la vejez, por lo que también hablaremos sobre lo que muchos llaman el viejismo y la heterogeneidad de la vejez. De igual modo también abordaremos las nuevas maneras de envejecer, porque hoy la población vive muchos años y en diferentes condiciones unos de otros. Claro, y por lo mismo vamos a mirar el enfoque de género y no vamos a dejar fuera lo que significan las tecnologías de la información y la comunicación y la importancia que estas han tenido durante la pandemia, además de los múltiples beneficios que tienen las TICs en la participación de las personas mayores en nuestra sociedad. Un tema que invitamos a seguir, a escuchar y compartir. Imagen social de la vejez en Seremos Mayores, miradas sobre envejecer. En cada capítulo tenemos expertos de diversas regiones y abordamos distintas miradas sobre el envejecimiento. Conozcamos a los y las invitadas de este capítulo. Quiero presentar a nuestra primera entrevistada y panelista de hoy. Se trata de Adriana Gómez. Ella está jubilada, es periodista, feminista y laica, como ella misma se describe, y tiene 77 años. Actualmente no tiene actividades en ninguna organización territorial vinculada con el tema de las personas mayores, pero es un tema que a ella personalmente le interesa mucho y lo ha seguido a través de las redes sociales. También nos acompaña Héctor Olivares, él es antropólogo, trabaja con personas mayores urbanas y rurales, por lo tanto es muy interesante su mirada, porque además actualmente se desempeña como gestor territorial del proyecto Nodo, PNUD, en la comuna de Valdivia, en la región de Los Ríos. Y por último está con nosotros Javiera Basáez. Ella es trabajadora social en el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo del Adulto Mayor, Jerópolis. Esto ocurre en la Universidad de Valparaíso y a partir del 2020 es también encargada de vinculación dentro de este centro. Para ir iniciando esta conversación es importante contextualizar y mirar cuál es la imagen que tenemos de las personas mayores. Para ello quiero preguntarle en primer lugar a Javiera Basáez, saludarla por supuesto, y que nos pueda comentar desde su experiencia, desde su trabajo, cómo influye la imagen que en general existe de los adultos mayores en el trato que nosotros le damos. ¿Qué tal, Javiera? Hola Felipe, hola Julia. Bueno, con respecto a la primera pregunta, lamentablemente no es una respuesta positiva, alentadora o con esperanza sobre esta imagen que tenemos sobre las personas mayores. En nuestro país, nuestra sociedad, hay una imagen negativa hacia las personas mayores donde se las asocia a la dependencia, a muchas enfermedades, a un deterioro muy avanzado y a una pasividad en sus vidas, en sus actividades, en sus pensamientos, que da cuenta de una imagen negativa y como llena de prejuicios y estereotipos. O sea, es importante aquí permitirme decirles que más del 85% de las personas de nuestro país son personas autovalentes. Eso significa que siguen siendo activos en sus vidas, son activos en su comunidad, autónomas para tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, hay un concepto, una imagen social que minimiza, que invisibiliza esta realidad de las personas mayores y que también
hay un pensar de que todas las personas mayores son iguales, o sea, mi abuela se comporta o le sucede lo mismo que le puede suceder a la abuela de mi amiga, o que mi abuela que vive en Reñaca vive y tiene todo un sistema de vida similar a la vida de una persona mayor en, no sé, en San Roque. A mí me molesta mucho cuando veo esas imágenes de dibujos en que el adulto mayor siempre es con bastoncito y va todo agachado y apenas camina, cuando si tú miras alrededor no es así. ¿Qué te parece a ti eso? Pucha, es súper lamentable. De hecho, nosotros en el Centro Girópolis el año 2017 hicimos un concurso de íconos justamente para romper estos estereotipos y estos íconos que son sumamente casi ya universales. O sea, la persona mayor encorvada, con el moño, el pelo blanco, no da cuenta de la diversidad de las personas mayores. O sea, hay hombres y mujeres que se tiñen el pelo, son pocas las las personas mayores que utilizan algún mecanismo de apoyo. Hoy en día las personas que son mayores de 60 años se les denomina como persona adulta mayor joven, porque sucede eso que te dicen, oye, no puedo creer que tienes 60 años, te ves súper joven, ¿cierto? Que igual eso hay que tener ojo en referirnos de esa manera, porque le estamos poniendo valor a la edad y a la juventud cuando la vida en general es valiosa. A mí, ¿sabes? La otra cosa que me molesta, bueno, yo soy una persona bien mayor, por eso te lo planteo, es que nos dicen que hay como obligación de teñirse el pelo para tratar de verse joven, para que así te tomen en cuenta. Eso lo encuentro muy negativo. Con el pelo blanco uno también puede verse bien. Por supuesto, y tener cana no es sinónimo de que esa persona está enferma. O sea, yo también tengo cana y no hace ninguna diferencia contigo, Julia, o con cualquiera que está acá presente. El tener más de 60 años o tener algunos rasgos, ciertos físicos que están asociados al envejecimiento, no debe de ser determinador como para cambiar el trato, como para tratarlo como niño, como niña, como una persona que ya no puede, o empezar a pensar por esa persona, o derechamente tener prejuicios o asumir ciertas conductas o ciertas situaciones cuando no dan cuenta de la realidad. Claro, es interesante cómo la reflexión nos lleva a analizar y también mirarnos nosotros en el rol que nos toca en esta sociedad, dependiendo de la edad y todo. Y cuando hablamos de los estereotipos, los prejuicios, los mismos viejismos, es como decir, ¿cómo nos paramos frente al resto? Y tiene que ver con una imagen. Y a mí me gustaría preguntarle a Héctor Olivares, que él está trabajando directamente también con personas mayores allá en Valdivia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esto allá todos los días, en el día a día? ¿Cuál es la imagen que se tiene en Valdivia, por ejemplo, de las personas mayores? Hola, muy buen día a todas, todos. Gracias por esta invitación a participar aquí. Y claro, en el ejercicio profesional aquí en la región de Los Ríos, en Valdivia, se ven muchos de estos prejuicios, de estos viejismos, producto del edadismo, cargados de lo que es esta imagen que se tiene un poco desde los profesionales de servicios públicos o profesionales de universidades privadas acá. Hacia la vejez, como hay que ayudarles, hay que llevarles los proyectos. Ellos no se les ve como entes activos, siendo que son activos. O sea, acá depende mucho de los barrios. A mí me ha tocado trabajar de todo. O sea, no podría decirles que existe una sola realidad en Valdivia, porque cada agrupación de personas mayores o cada junta de vecinos de personas envejecidas es única, desde talleres de motricidad motora, motricidad cognitiva, talleres de fomento productivo, tenemos agrupaciones súper fuertes acá en el territorio, y hacia la periurbanidad, hablando de Coyico, Niebla, tenemos otras actividades que están más relacionadas con la pesca artesanal, con también el tratamiento o tejido en ñocha. Entonces es bastante diversa.
Claro, lo que tú mencionas es súper importante en relación a una mirada que tiene que ver con cómo la sociedad ve a las personas mayores, pero también me imagino que las personas mayores tienen que verse afectadas, de alguna manera puede influir en las cosas que hacen esa mirada externa. ¿Tú crees que las personas mayores se autolimitan por los prejuicios existentes? Sí, de todas maneras, lo que mencionaba Julia es súper importante. Esa validación que en algún momento tuvieron cuando fueron adultos jóvenes, como que cuando pasaron a este segmento de ser personas mayores, la perdieron de alguna manera. Entonces, el volver a teñirse el pelo, el participar en más actividades que les haga parecer más activos, a veces muchos se obligan. A mí me gustaría saber, Héctor, si en tu región, en la gente que tú conoces, hay alguien de mucha edad, pero que hace algo interesante. Tejedoras en ñocha, fundamentalmente. Hablemos, por ejemplo, de allá de las hormiguitas de Riñinahue, en Lago Ranco, a nivel regional. Hablemos también de las personas mayores de las agrupaciones que se encuentran cerca del Lago Maihue, en Las Molidas, en Nuevo Amanecer también. A cargo de dirigencias o liderazgos desde mujeres que nacen desde la ruralidad, que mantienen esta organización y mantienen una vejez activa, tanto con proyectos como desde la artesanía y desde sus saberes en realidad ancestrales que fomentan. Un tema muy importante tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, lo decíamos al inicio del programa, en relación a cómo las personas mayores también se van involucrando en este contexto, en esta era digital que hoy día nos permite, de hecho, incluso hoy día participar en este capítulo desde distintos lugares, cada uno en su casa, y poder conversar y encontrarnos. Y las tecnologías de la información por parte de las personas mayores ha ido incrementando estos últimos años claramente. De hecho, la quinta encuesta de calidad de vida en la vejez del año 2019 de la Universidad Católica y la Caja de los Andes dice que las personas mayores de 80 años y los de nivel educacional más bajo son los que menos utilizan aún. Sin embargo, sobre los 80 años, de todos modos, un 13% tiene un smartphone. Se va avanzando en poder tener equipos que permitan conectarse de una manera distinta. Pero igual las personas mayores se declaran a sí mismas con escasas habilidades para usar las tecnologías. No así nuestra invitada Adriana Gómez, quien a sus 77 años dice que intenta ser lo más activa posible en el uso de las tecnologías para mantenerse vinculada y todo. Adriana, desde su perspectiva, ¿cómo cree que influyen los medios de comunicación en este cambio de mirada hacia la vejez? Entendiendo que los medios de comunicación también están hablando sobre el tema y las personas mayores de todos modos se ven afectados, como lo decía Héctor hace un rato, con lo que pasa en cómo la imagen de la sociedad tiene hacia las personas mayores. ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal? Es decir, la pregunta es, ¿contribuyen los medios? No, yo creo que no. Yo creo que lo que están haciendo los medios es perpetuar esa imagen, lamentablemente, de lo que se está viendo aquí, del adulto mayor, adulta mayor, minusválido, débil, frágil, falto de decisión, incapaz de tomar decisiones sobre su propio estar en la vida, ¿no? Entonces creo que ahí hay una tremenda tarea que realizar. En el tema de la pandemia se dio fácilmente, ¿cómo se llama? Cuenta uno cuando nos mandaron a guardarnos a los mayores de 75 a partir de las políticas sanitarias, y hubo una serie de revuelos, pero directamente desde la adultez mayor, no desde los medios. La adultez mayor empezó a escribir cartas diciendo, no, párenle, si nosotros somos capaces de cuidarnos y de autocuidarnos. Y las pruebas se dan a cada rato, es decir, el contagio viene más bien de sectores más juveniles. Entonces yo creo que los medios tienen una tremenda tarea, porque el tema de la vejez, de las vejeces, es un tema irrelevante todavía, a pesar de que nuestro mundo abiertamente camina hacia un mundo envejecido. Y eso no es malo, eso quiere decir que las políticas sanitarias históricas están dando resultados y la gente vive más. O sea, es maravilloso que tengamos un mundo envejecido por una parte, ¿no? Entonces hay un tremendo desafío ahí. Y en ese mismo sentido, la imagen social podría ser mirada distinta entre lo que son los hombres mayores y las mujeres mayores. ¿Hay alguna diferencia?
A ver, qué bueno que preguntas eso, porque escuchando lo que han aportado todas las personas a este panel, siento que hay un absoluto, ¿cómo podría decirse? No hay un enfoque de género en la vejez actualmente en la mayor parte del mundo, diría yo, para el análisis. La vejez de las mujeres no tiene nada que ver con la vejez del hombre en muchos sentidos. Se trasladan los mismos sesgos de género que las mujeres sufrimos en la infancia, en la adolescencia y en la adultez joven a la vejez. Las mujeres seguimos siendo discriminadas laboralmente, seguimos siendo discriminadas en los servicios de salud, seguimos siendo víctimas de violencia sexual, por ejemplo, aunque parezca raro, o violencia de otro tipo en los hogares y que tienen un sesgo de género. Y eso no está suficientemente visibilizado. Yo quisiera hacer una pregunta para todos los panelistas, a ver qué me contestan ustedes o qué comentan entre ustedes. ¿Qué impacto ha tenido esta pandemia en la mirada, imagen que se tiene de las personas mayores? En esa mirada o esas imágenes que vemos de las personas mayores. ¿Creen ustedes que la pandemia ha influido, ha cambiado en algo positivo? Yo creo que algo que ha sido positivo como balance de esta situación es que la pandemia ha permitido poner y visibilizar a las personas mayores, ponerle en el centro de las noticias, de la atención pública, pero no bien abordado, no bien mencionado. Creo que ahí todavía falta ese cambio del trato hacia las personas mayores en cómo referirnos. Y en ese sentido, claro, nos ha permitido como ir reconociendo que finalmente las personas mayores existen, hay diversidad en la vida de ellos, sobre todo las personas que están institucionalizadas, las que viven solas, las que todavía viven con sus compañeros o compañeras, pero finalmente el cómo nos estamos refiriendo, sobre todo los medios de comunicación, como decía Adriana, no da cuenta de este cambio cultural que estamos en este tema, estamos llamando a cambiar. Y en tu caso, Héctor, ¿cómo ves también esta misma situación en este contexto de pandemia? Coincido mucho con lo que dice Javier, a temáticas que estuvieron latentes años, décadas ahí, en los territorios sobre todo, se vieron visibilizadas producto de la pandemia. Por ejemplo, el edadismo, esta postura paternalista un poco que tiene el Estado frente a las personas mayores o uno mismo como profesional. Todos esos sesgos uno les da una segunda, tercera vuelta al momento de trabajar con las personas mayores. Yo tengo una pregunta del público que me gustaría mucho que los tres pudieran responderle a esta persona que se llama Marcela Vergara y tiene 26 años, ella vive en Maipú. Ella dice, ¿qué acciones se podrían proponer para disminuir los tratos edadistas hacia las personas mayores por parte de las generaciones más jóvenes? ¿Qué contestan ustedes a eso? Me suena mucho la pregunta porque yo provengo de Maipú en realidad, con mi familia. Y desde allá lo que más se ha hablado entre los colectivos que participé de más joven eran los encuentros intergeneracionales que se podían fomentar. Y no estamos hablando solamente de los 20 años hacia arriba, sino que encuentros entre escuelas. Particularmente en Reñinahue no resultaron, pero se plantearon unos encuentros intergeneracionales en donde se generó un libro con personas mayores acerca del rescate del territorio. Y sobre la misma pregunta, Adriana, ¿qué idea, sugerencia o propuesta podría existir para disminuir este trato edadista? Es decir, yo creo que lo más indispensable es difundir a través de los medios, hacer una sensibilización hacia gente de prensa en lo más posible con temáticas
de las vejeces diversas, de las vejeces de mujeres, de hombres, las vejeces lésbicas, de gente inmigrante, tanta gente que tiene sus particularidades de cómo envejecen y que son absolutamente desconocidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la difusión a través de los medios sería esencial. Yo quiero poner un ejemplo de un mal comienzo justamente de un intento de sensibilización que fue lo que se inició a través del canal Mega, donde Mi Causa, Mi Mega, y empieza la campaña con el nombre Miremos a las vejeces con rostros de nieto, que fue un estereotipo en sí mismo, porque no toda la gente vieja es abuelo. Nosotros queremos ser llamados por nuestros nombres. No somos abuelitas y abuelitos necesariamente, lo somos de nuestros nietos y a lo mejor ni siquiera tenemos nietos. Y ese fue un muy mal intento con una buena intención probablemente. Entonces se necesita incentivar a través de los medios, pero en una forma atinada, por favor. Eso de todas maneras. Y lo otro que quería decir, antes que se me escape, que no tiene necesariamente que ver con esta, que es el tema de los cuidados, que en tiempos de pandemia hizo absoluta crisis. ¿Quién cuida a quién? Habitualmente cuidan las mujeres, y cuidan las mujeres mayores, y las mujeres viejas también cuidamos, y eso es una crisis tremenda, y eso necesita también hacerse visible a través de los medios. ¿Cómo las mujeres viejas somos cuidadas o hemos cuidado y seguimos cuidando a generación tras generación, y no es suficientemente reconocido? Y eso hay que reclamarlo a las políticas de Estado. Otra de las cosas que ocurre a veces y que me ha pasado a mí también, por eso quisiera planteárselos a ustedes, es una pregunta que nos hace Carlos Pérez, de 60 años, él es de Rancagua. Dice que ha tratado de aprender más sobre programas computacionales, pero que le cuesta. Y dice que a veces los jóvenes tienen poca paciencia para enseñar. Y dicen, bueno, si ya te lo dije una vez, o qué sé yo, ya deberías haber aprendido. Y la verdad es que nos cuesta poder aprender nueva tecnología. ¿Cuál sería la opinión de ustedes? Partamos con Héctor. Bueno, acá en el territorio lo que pasa harto es que depende mucho si las personas mayores tienen acceso o no tienen acceso a Internet. El fomento o no a que aprendan tecnologías. Por ejemplo, tengo los dos extremos, desde organizaciones de personas mayores que manejan muy bien la tecnología a nivel de redes sociales para comunicarse entre ellos, y a la vez el otro extremo de personas mayores que en realidad no ven como necesario el uso de tecnología, pero a la vez sí quieren poder aprender a usar las plataformas, por ejemplo, de gobierno electrónico, que eso se da mucho en las zonas rurales, que para no hacer el trámite, por ejemplo, en el pueblo, en la ciudad, piden talleres de alfabetización digital por bibliotecas públicas, por ejemplo. Adriana, y en su caso, que ya tiene la experiencia también de haber dado ese paso de decir, ok, estoy en un contexto en que las tecnologías están presentes, hay que usarlas, ¿qué consejo o qué opinión al respecto de la situación de Carlos podríamos comentar? Claro, en el caso mío es porque yo soy periodista, es decir, yo las usé siempre. Desde que me jubilé ya las estaba usando, entonces y tampoco sé usarlas demasiado, pero creo que es un canal donde uno tiene que volcarse para producir algún tipo de impacto con los temas que nos interesan. A mí me parece que no se puede desligar esta conversación del tema de la brecha digital, que tiene que ver con la desigualdad socioeconómica. Es decir, la gente que no tiene ni siquiera un celular básico es porque no tiene dinero. Es decir, aquí hay un tema socioeconómico que hay que visibilizarlo. Y lo otro es que me parece a mí que las políticas oficiales en torno a tercera edad, como se llama, o cuarta edad, o vejeces en general no han sido muy buenas, han sido más bien dirigidas a darles entretención, viaje, perfecto, es maravilloso, pero también hay que darles herramientas para que la gente incida. La gente mayor quiere incidir, quiere participar en las políticas que le afectan de una forma mucho más activa, y una de esas debería ser cursos para el tema digital. Me parece, yo no estoy en este momento enterada de exactamente cuáles son las áreas que está impulsando Senama, pero me parece que ahí tiene que estar activamente participando en entregar estas herramientas a la gente vieja.
Escuchemos también la opinión de Javiera, que ella trabaja en Gerópolis. Bueno, yo pienso, y bueno, también desde el centro de Gerópolis, tenemos primero la creencia, y que es así, de que nuestro cerebro es un maravilloso músculo que siempre lo podemos estar trabajando y sumando de nueva información. O sea, hay una capacidad siempre de aprender en todo el ciclo de la vida, y esta capacidad de aprender no termina cuando se cumple más de 60 años. Por lo tanto, si bien hay desafíos, hay metodologías que adaptar para el aprendizaje en las personas mayores, siempre es importante tener el buen comienzo, y me sumo a las palabras de Adriana en que se necesita también desde el Estado el impulsar la entrega de estas herramientas como de las tecnologías para que las personas mayores también se sientan parte integrada en este mundo digital. Agradezco el aporte que han hecho Javiera Basáez, Héctor Olivares y Adriana Gómez para este tema de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos compartiendo el podcast Seremos Mayores, miradas sobre envejecer. En cada capítulo tenemos un invitado que nos permite profundizar en el tema que abordamos. Sigamos ampliando la mirada hacia las distintas formas de envejecer, especialmente en Chile, porque todos seremos mayores. Hemos estado conversando sobre la imagen social de la vejez y queremos, ya para ir cerrando este capítulo, saludar a la trabajadora social, directora del programa Adulto Mayor de la Universidad Católica, miembro del Centro de Estudios de la Vejez y Envejecimiento de la UC y miembro además del Consejo Asesor de Fundación Conecta Mayor, Macarena Rojas. Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Felipe, hola Julia, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien y contenta de estar acá. Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos en esta oportunidad en la que, como lo decíamos y como también hemos escuchado a nuestros panelistas, la mirada de cómo también muchas veces hay prejuicios y estereotipos asociados a la vejez en distintos lugares del país y del mundo, y además en este contexto de pandemia. A mí me gustaría preguntarte qué aprendizajes nos deja esta pandemia en relación a esos prejuicios, a los estereotipos que se asocian con la vejez y especialmente a las personas mayores. La verdad que lo primero que quisiera decir que estuvo súper interesante el panel, me entretuve mucho y aprendí mucho también escuchándolos, y yo creo que la pandemia nos dejó dos grandes aprendizajes desde mi punto de vista, que tiene que ver con que hizo más evidentes muchas de las problemáticas que se viven en la vejez y la mirada que como sociedad tenemos sobre la vejez, ¿sí? Por un lado se evidenció alguna del lado más difícil a veces que tiene el envejecimiento, que tiene que ver con la soledad, con el aislamiento, con las dificultades de salud, y por otro lado haciéndolos visibles, ¿sí? Yo creo que más que nunca empezamos a conversar sobre la vejez, nos empezamos a preocupar, y eso puede tener un lado bueno y un lado malo. Desde mi punto de vista, el lado malo tuvo que ver con que lo que se relevó efectivamente es la mirada más prejuiciosa que tiene que ver de la vejez, que es lo que nos comentaban los invitados en la primera parte, ¿sí? Como esto de homogeneizar a todo un grupo en una misma categoría. Es decir, por ejemplo, se puso una restricción por edad sin pensar que hay personas sobre los 75 años que aún trabajan y que, por ejemplo, se vieron impedidas de trabajar. Hay personas como Julia que corre la maratón y que tiene una salud probablemente mucho mejor que a lo mejor alguien de 40 o 50 años, porque tiene que ver con cómo se ha cuidado. Entonces, metimos en un mismo saco a todo un grupo, y yo creo que eso es lo riesgoso y lo que un poco nos deja una cuenta un poco más negativa de la pandemia, que es decir, visibilizamos a los mayores, pero visibilizamos una cara que no es heterogénea y que no es apegada a la realidad. Más bien lo miramos con una única mirada. Bueno, y en ese mismo contexto que estamos viviendo y que tú también miras desde estas dificultades o estas evidencias problemáticas que planteas, la situación de soledad que tú mencionas o este mismo aislamiento que muchas personas mayores han experimentado, ¿cuál crees tú que en relación a esto es la importancia que adquieren las tecnologías de la información y comunicación? La verdad que en el mundo de hoy yo creo que las tecnologías de información son una herramienta fundamental para todos, ¿sí? Obviamente hay un tema cuando pensamos en las tecnologías y las personas mayores, porque hay una brecha más evidente que en relación a otras generaciones.
pero si uno lo mira por cohortes de edad, o sea, las personas mayores que hoy cumplen 60, 65, 70, están cada vez más digitalizadas, ¿sí? O sea, yo creo que la pandemia movilizó a muchas personas que ocupaban la tecnología de un modo como mucho más específico, nos obligó a todos, de todas las edades, pero en especial a los mayores, a familiarizarse más con las tecnologías, con las videollamadas, con un montón de recursos. Sí quisiera precisar algo ahí en relación a lo que tú preguntabas con el aislamiento y con la soledad. Yo creo que la pandemia también nos puso a todos en una encrucijada que tuvo que ver con cómo relacionarnos en el fondo y cómo seguir manteniendo nuestros vínculos en situación de aislamiento, porque vivir solo en sí mismo no tiene por qué ser malo. O sea, hay personas mayores que viven solas por opción, que son autovalentes, que son autónomas y que disfrutan de ese espacio también y comparten con la familia, comparten con los nietos, comparten con los hijos. Entonces, también cuando hablamos como satanizamos la soledad, una cosa es vivir solo y otra cosa es tener la sensación de soledad. Y yo puedo vivir con mi familia y sentir que mi familia no me presta atención, que mi familia no se relaciona conmigo. Entonces, incluso viviendo con gente, yo me puedo sentir en soledad, ¿sí? Entonces, es importante tener esa distinción. Y yo creo que lo que nos tenemos que preocupar todos como sociedad es que efectivamente viviendo solo o viviendo acompañados, las personas mayores se puedan sentir insertas en la sociedad, se puedan sentir escuchadas, puedan sentir que cuentan con alguien. En general en nuestra sociedad está mucho el recurso todavía familiar, comunitario, los vecinos se preocupan de una persona mayor cuando vive sola, en su mayoría, las familias aunque no vivan juntas también hay una cierta preocupación, incluso algunas personas mayores reportaron al inicio de la pandemia que hablaban más con sus hijos que no estando la pandemia. O sea, que como los hijos estaban preocupados, los llamaban todos los días y querían saber cómo estaban. Entonces, se pueden sacar aprendizajes buenos y malos. Lo importante o lo que yo más quisiera rescatar es que visibilicemos la heterogeneidad de la vejez. Hoy en día incluso muchos autores hablan de vejeces para evidenciar que no hay una única vejez. Y por otro lado también quisiera invitarnos a las generaciones que somos un poco más jóvenes a que no miremos la vejez como algo a lo que nunca vamos a llegar, porque envejecemos todos los días. Entonces cuando hablamos de un otro es como que estuviéramos hablando de un extraterrestre y en realidad construyamos la sociedad en la que todos queramos envejecer, porque en 5, en 10 o en 20 años o en 30 todos vamos a llegar en esa etapa si tenemos suerte de envejecer con salud. Entonces, construyamos una sociedad hoy día amigable con los mayores, pero construyamos también la sociedad en la que yo me quiero desenvolver y que seguramente quiero que sea una sociedad con oportunidades, no solo donde hayan actividades recreativas y paseos, como decía Adriana, sino donde hayan espacios políticos, de participación social, de trabajo, si quiero seguir trabajando, de desarrollo, de aportación de lo que yo he hecho como persona. Esa quisiera que fuera como la invitación. Bueno, una invitación que claramente se convierte en un desafío y claro, en relación con el aprendizaje que tú mencionas también y que hemos tenido todos a propósito de la pandemia, no nos puede dejar indiferentes. Muchas gracias, Macarena Rojas, por acompañarnos en este momento de conversación, en este capítulo, y será hasta la próxima. Hoy hablamos sobre imagen social de la vejez, con miradas que nos permitieron reflexionar sobre los prejuicios, las tecnologías y los desafíos que tienen las personas mayores en la sociedad actual. Agradecemos su sintonía y los esperamos en un próximo capítulo. Somos Julia y Felipe Martínez, y esto fue Seremos Mayores, miradas sobre envejecer. El Proyecto Nodo es una iniciativa del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, enfocado en el desarrollo de redes de apoyo para personas mayores y fue seleccionado por el Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En su diseño e implementación participan la Oficina de la Coordinadora Residente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Internacional del Trabajo. Proyecto Nodo de Naciones Unidas, la Pontificia Universidad Católica de Chile y CENAMA presentaron Seremos Mayores, miradas sobre envejecer, podcast.